el presidente de la República. Su esposo delega poder en los ministros de Estado. La señora Heredia tampoco es ministro. Entonces, ¿a santo de qué ella puede decir, por ejemplo, qué es lo que está y qué es lo que no está en la agenda del gobierno? Que Nadine Heredia, como esposa del presidente de la República, conozca muy bien cuáles son las políticas y cuáles son los lineamientos de gobierno, no quiere decir que sea quien toma las decisiones, ¿no? Pero si antes a usted le parecía una borrachita de poder, ¿ahora qué le parece Nadine Heredia? Ya le he dicho, una loca de atar. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pareciera ser la estrategia de la primera dama de la nación, quien a 2 años y medio del gobierno de su esposo continúa siendo el centro de todas las agendas. Lo que está haciendo la señora Heredia es desfondando, destruyendo la institución de la Presidencia de la República y del gabinete ministerial. ¿Qué papel juega ella en el gobierno? Bueno, el día de hoy tiene un papel muy claro, que es que está yendo como presidenta del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista es el partido que está, digamos, en el gobierno, y eso le da un espacio político. Creo que estos excesos no le hace bien a ella ni a la pareja presidencial, ¿no? Y es que en este ajedrez donde la dama parece haber olvidado que en política las formas también importan, la caída de la torre desprotegió al rey. Un rey que para algunos no lleva bien puesta su corona. Todo se inició con las declaraciones de quien hasta entonces era su mejor torre y defensa, el Premier. Una torre que hasta ese momento mantenía un criticado perfil bajo. Estamos revisando eso con el Ministerio de Economía. Primer movimiento de la dama, enmendarle la plana al Premier. Eso no está en discusión en este momento. Las críticas cayeron por inercia y entonces entró en escena el alfil, en defensa. Apareció en el tablero con un movimiento nada estratégico y al final poco beneficioso para su dama. Me topó con la sorpresa de que el Premier había dicho que había coordinado conmigo este tema, sí, lo cual es una entrevista que da a Gestión. Lo cual no es cierto. Le leo literalmente lo que dice acá. En algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo, le pregunta el redactor del diario Gestión. Él dice, estamos revisando eso con el ministro de Economía y Finanzas. Eso Usted no desmiente. Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el Premier. Cuando un ministro de Economía desmiente a un Premier, denota al menos una peligrosa falta de comunicación. Como era de esperarse, el tablero tambaleó y todas las piezas parecían descolocadas. Idas y contravenidas, dimes y diretes, agendas más, agendas menos. Ojalá pudiera el señor Castilla decirnos a todos en el país si fue mandado por alguien o él solo tuvo la iniciativa. Y si él la tuvo por iniciativa propia, debe pedir disculpas al país, al señor Villanueva y al propio presidente y a la señora Nadine. Villanueva, herido, dejó la partida y con él los secretos de los movimientos de la dama se pusieron al descubierto. Yo tomo la decisión de renunciar, ¿no? Con la declaración de la primera dama. Entonces yo esperé la venida del presidente de su viaje, nos citamos en Palacio a las 6 de la tarde. Cuando yo he salido de esa conversación, me encontré con la sorpresa de las declaraciones del señor Castillo, ¿no? ¿Y qué pensó usted entonces? Me apenó. ¿Le decepcionó? Me decepcionó, ¿no? Por él y por el país, ¿no? Porque tomar, primero, una actitud de salir, además, muy eufórico. Muy soberbio. ¿No? Muy soberbio, decir, no, yo no he conversado con Villanueva, por decirlo, Villanueva es un mentiroso, ¿no? Entonces se desató la crisis ministerial, crisis que intentaron resolver con insólita rapidez, con la inmediata juramentación del nuevo gabinete. Un jefe de Estado apesadumbrado juraba a sus nuevos ministros. Se dio así el cambio de posiciones en el tablero. Y otra torre tomó el protagonismo de la presidencia del Consejo de Ministros. Era René Cornejo, quien hasta ese momento había ocupado la cartera de Vivienda. Carmen Omonte, quien en su cuenta de Twitter había criticado duramente a su ahora colega Luis Miguel Castilla, parecía haber olvidado por arte de magia lo que dijo tan solo horas antes, y juraba así, como la vemos, sonriente como ministra de la Mujer, una militante del partido del expresidente Alejandro Toledo, convertida en una pieza de este tablero. ¿Cuál será el rol que desempeñará?
Rostros conocidos y otros no tanto, como el de Piero Gessi, quien llegó a la cartera de producción, pero según fuentes palaciegas, con el fin de ser a futuro el ministro de Economía. Y en medio de una ceremonia para las cámaras, la primera dama se ubicó tras una columna durante toda la juramentación. Sin embargo, fiel a su estilo de romper el protocolo, se reubicó en el estrado, sonriente como siempre, aunque algunos prefirieron no tenerla ni tan lejos ni tan cerca. A pesar de estar saliendo de una crisis ministerial, la primera dama no tuvo reparos en mostrar un gesto de complicidad con algún asistente a tan solemne evento. Ya nombrados, las piezas fueron reubicadas y lo primero que hizo la nueva torre en sus primeras declaraciones públicas fue, como suele ser en el ajedrez, salir a defender a su dama. El presidente de un partido, por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no tiene solo el derecho, sino la obligación de opinar. En tanto, en medio de una innegable tormenta, desde el Congreso una voz solitaria se dejaba escuchar como una amenaza de jaque al rey. Ya llegó el momento de estudiar esta posibilidad de esta vacancia y en la práctica, ¿quién es el portavoz de gobierno? ¿No es Nadine Heredia? ¿Eso no ha llevado a esta tremenda crisis de gobernabilidad que le ha salido al país? Aquí es prácticamente una abdicación del presidente de la República a sus funciones de gobierno. Es decir, él prácticamente se declara incapaz de gobernar sin la anuencia política y sentimental o psicológica de su esposa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué elegimos al presidente de la República? Mejor hubiera postulado a su esposa, entonces estaría perfectamente justificado que ejerza el poder ejecutivo. Ante tan agresiva movida, todas las piezas salieron al frente en cerrada defensa. Rechazamos todos estos comentarios golpistas que están viniendo de parte del fujimorismo. Pero voces del pasado no tan lejano daban la razón a los rumores sobre el verdadero peso de Nadine Heredia en el gabinete. El ex premier Óscar Valdés, en esa entrevista concedida al diario La Tercera de Chile, afirmaba que la primera dama intentó interferir en su mandato y que él no se lo permitió. A Valdés se sumaba el recién salido César Villanueva, quien antes de retirarse a sus cuarteles de invierno, sangró y habló como jamás nunca antes lo hizo. No tengo alma de ser carro, ¿no? Dios mío. No tengo, o sea, no necesito un semáforo. No necesito un semáforo. Muchos de los que se sientan y se sentaron en los consejos de ministros defendieron a su dama. Cuando una persona que ha ejercido el cargo de premier dice que su renuncia se produce porque hubo una interferencia de parte de la primera dama de la nación en su trabajo dentro del Ejecutivo, lo descoloca, los deja a ellos como personas que han sido mangoneadas o como peleles. En ningún momento la señora Heredia ha participado en ninguna sesión del Consejo